da mucha riqueza la experiencia de estudiar y de trabajar en el extranjero. Utilicen el hecho de ser migrantes como una ventaja. Que no lo vean como una limitante, sino lo vean como una ventaja. ¿Qué puedo yo aportar? ¿Qué puedo yo traer que aquí no existe? Y también la gran ventaja que estoy viendo lo que existe acá y entonces también puedo llevar allá. Hay muchas personas que me dicen, tengo miedo de irme, extrañar lo que tengo, mi familia y todo. Entonces, ¿qué hace que todavía sigas acá y qué le recomendarías a esas personas que tienen miedo? ¡Qué emoción! Hola chicos, bienvenidos a un episodio más de Enseña y Aprende. En esta ocasión estoy muy emocionada porque estamos entrevistando a Irene del Valle y les va a encantar escucharla porque yo ya la escuché en un podcast con Se Regalan Dudas hablando sobre duelo migratorio que resonó mucho conmigo ya que yo he migrado, yo estoy viviendo en Madrid actualmente y sé que muchos estudiantes quieren migrar o ya están migrando y están pasando por este proceso. Pero bueno, vamos a hacer 2 episodios increíbles contigo. Y en este primer episodio quisiera hablar de ti, de Irene, con su experiencia, porque Irene también ha migrado, ella es de México, ha vivido no solamente actualmente en España, sino también en Argentina. Así que nada, mejor yo me callo. Bienvenida, muchísimas gracias por estar en Enseña y Aprende. Cuéntanos sobre cómo así te motivaste para poder migrar, para salir de tu país. Muchas gracias por la invitación. La verdad que estoy muy contenta de estar aquí en este proyecto tan lindo. Bueno, pues yo creo que todo surgió de un primer viaje de mochilazo que hice con mis amigas a Europa. Y tras ese viaje como que se me quedó esta espinita, esta cosquillita de vivir en otro país, de en algún momento experimentar esto. Y por ahí de 2011, si no mal recuerdo, decidí aplicar para un diplomado en Buenos Aires y pues me quedé y me fui y fue una experiencia, la verdad que me cambió completamente la vida. Yo creo que fue el parteaguas de que hoy esté aquí en España. Y de esta espinita además yo creo que ya un poco nómada, porque siento que se vuelve como, en mi caso al menos, sí ha sido como, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más hay más allá de Buenos Aires, más allá de Sevilla, que es en donde estoy? Y tengo como esta sensación de que en algunos años volveré a migrar. Ah, mira, bueno, como dices en tu libro, ni de aquí ni de allá, sigues buscando tu lugar. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Argentina la primera vez? Yo en Argentina estuve casi el año, estuve 11 meses, fui a hacer un diplomado, fue increíble la experiencia, me gustó mucho también como llegar a la cuna de la psicología en América, que es Buenos Aires, y fue también ampliar mi perspectiva no solo profesional, porque al final del día la metodología era otra, a diferencia de México. No puedo decir que mejor o peor, sino diferente, pero también personal. Me abrió mucho la experiencia de verme en otro lugar, de acoplarme al estilo educativo de otro país, más pues toda la experiencia increíble de conocer gente de todos lados, de conocer la cultura argentina a profundidad. Eso fue un poco lo que sentí en esa primera migración. Aquí quiero preguntarte 2 cosas. ¿Qué sentiste antes de hacer tu primer intercambio estudiantil, la primera vez que te fuiste de tu país para estudiar en otro país, un buen tiempo? ¿Y qué sentiste al volver? O sea, yo creo que no tenía ni idea de lo que iba a pasar, además que la primera semana en Argentina fue muy caótica, perdí mi tarjeta del banco, o sea, me pasó todo. O sea, literal hubo un día que cené huevos hervidos que me dio una señora porque yo no tenía dinero. Pero yo iba como muy ilusionada y con, yo creo que muy idealizada la experiencia. En ese caso fue, o sea, superó mis expectativas, o sea, no imaginaba todas las cosas tan lindas que iba a vivir, pero algo que creo que influyó mucho es que sabía que iba a regresar. Y al regresar, pues regresé enamorada de Buenos Aires. Buenos Aires tiene un lugar en mi corazón para toda la vida. Estoy deseando regresar. No he regresado desde 2011 y me encantaría volver a estar ahí, volver a todos esos lugares que fueron tan especiales. Todos esos rincones que la Irene de ese entonces habitó y ver cómo lo siento hoy en día. Pero bueno, a ver cuándo tengo la oportunidad de regresar. Y cuando volviste de Argentina a México, ese sentimiento de que se acabó este intercambio estudiantil, ¿cómo fue? A mí me costó, ¿a ti? Me costó y no. O sea, es que todos los días hice vida en Argentina en el sentido de que iba a estudiar, pero todos los días había algo que hacer. Entonces,
también llegó un punto en el que dije, bueno, también quiero regresar a la vida real, ¿no? Porque esto no es real. Si yo me quedara en Argentina, sabía que tampoco podía mantenerme con ese estilo de vida siempre. Pero sí es cierto que había esta libertad que, por ejemplo, yo no sentía en mi país, en México. Cuando yo estuve en Argentina era un país muy seguro, como mujer era muy seguro, y extrañaba esa libertad que sentí, ¿sabes? Y también como esa libertad a nivel psicológico de descubrir una Irene más libre, salí de muchos estereotipos y muchas creencias que tenía en mi país, y definitivamente fue como acoplar esta nueva yo a mi realidad y a la gente, que la gente también se acoplara a esta nueva Irene. O sea, por ejemplo, a mi mamá le costó porque yo regresé, antes de irme era, Irene, a las 2 de la mañana estás en casa, yo era niña de horario. Y en Argentina yo hacía todo lo que yo quería a la hora que yo quería, y fue regresar y hablar con mi mamá y decirle, mami, yo ya me experimenté un año sola, haciendo las cosas a mi modo, a mis tiempos. Yo no puedo regresar ahora como a esto. Entiendo que estoy en tu casa y vivo bajo tus reglas, pero necesito que negociemos una flexibilidad. Y de ahí ya hubo como un movimiento muy grande en ese sentido, ¿no? Te pongo este ejemplo, como miles que hay, de cómo hice esa negociación. En tu libro leí algo que me encantó y con lo que me identifiqué en realidad, y es que nadie es igual después de emigrar. O sea, cambia totalmente en muchos aspectos. Entonces, ¿qué pasa cuando vuelves a México? Me encanta esa frase y esa pregunta porque a veces pensamos que somos solo nosotros los que nos vamos y llegamos a un lugar y volvemos. Y yo creo que lo que me he dado cuenta en estos años de migrante y en mis 2 experiencias migratorias es que no solo vamos a un país y nos adentramos a una cultura, sino que la cultura se adentra a nosotros y el país se adentra a nosotros. Entonces, por supuesto que no somos los mismos. Y contestando tu pregunta, pues Irene regresó, por supuesto, no siendo la misma, y ahí ya se quedó esa espinita de me tengo que volver a ir a otro lugar algún día en mi vida, ¿no? Yo después de Argentina estuve 2 años en México, y en esos 2 años yo trabajé como psicoterapeuta en un consultorio, hice varias cosas, pero nuevamente vino a mí pues sí, estas ganas de seguir aprendiendo, de hacer un máster. Intenté entrar en México a la UNAM, a la universidad pública, que es muy complejo entrar, y no me quedé, y ahí automáticamente dije, me vuelvo a ir. Y ahí sí fue un poco, no fue como cuando Argentina, que dije Argentina, sino fue más como, ok, vale, voy a aplicar en Estados Unidos, voy a aplicar en Canadá, voy a aplicar en España, y por supuesto Estados Unidos a mí se me salía de las manos del bolsillo. Y España fue una muy buena opción porque estudiar aquí en una universidad pública es bastante pues, sencillo, ¿no? En términos monetarios. Entonces dije, bueno, venga, me voy a España, y me había quedado en la Complutense, en Madrid y en Sevilla. Y una amiga me dijo, además lo decidí tan al aire, me dijo, ya estuviste, vives en la Ciudad de México, eres una capital de una ciudad muy grande, ya estuviste en Buenos Aires, que también es gigante, prueba otra cosa, ¿no? Porque yo conocí a Madrid y me gustaba Madrid. Y fue así que terminé en Sevilla, solamente porque alguien me dijo, prueba otra cosa. Yo elegí a qué universidades iba a aplicar, vi el programa, yo quería primero ser terapeuta familiar antes de ser terapeuta de pareja, y fue ahí en donde vi el programa de la Universidad de Sevilla de intervención y mediación familiar, que me encantó, el de la Complutense y las de Estados Unidos. Pero bueno, ya de ahí sí fue un poco, después de quedarme, me quedé en 2 en Estados Unidos y en las 2 opciones que tenía en España. Y ahí sí ya me dejé llevar un poco más por el prueba otra cosa. Yo creo que ese ya es el descarte, ¿no? Sí. Es como ya, me encanta todo esto, bueno, descarto. Escojo esto y ya. Total. Bueno, entonces de ahí decides venir a España. ¿Qué desafíos enfrentaste este cambio? Porque ya no es lo mismo de lo que pasó con Argentina, ¿no? Bueno, inicialmente mi plan era venir un año, y después quería irme de au pair a Inglaterra para perfeccionar mi inglés, y después con esos ahorros irme a Asia. Ese era el plan inicial. Wow. Pero bueno, la vida te da muchas sorpresas y no fue así. Conocí a mi expareja y amplié el proyecto migratorio por él. O sea, yo no decidí quedarme por temas profesionales en España, sino por temas personales. Y desafíos, bueno, podríamos estar aquí horas, pero han habido muchísimos.
para mí, por ejemplo, en Argentina fue todo muy sencillo a nivel social. Soy una persona muy abierta, muy sociable y conecté con la gente rápidamente. Y en España me costó, bueno, no en España, en Sevilla, hay que aclarar, España es muy amplia. Me costó muchísimo trabajo tener amigos, me costó muchísimo trabajo conectar, generar vínculos. Y eso fue muy duro, la verdad. Me costó mucho el clima. Sevilla es una ciudad con un verano muy intenso. Llegué en verano y yo me quería morir. No sabía, o sea, no comprendí el clima porque Argentina no me resultó tan extremo. Entonces, el clima, también es cierto que en mi caso sí sentí ahí la diferencia educativa, la diferencia de Argentina y México, que simplemente era diferente. Aquí sí sentí que no cumplió mis expectativas, sí fue un poquito frustrante en algún sentido. Es cierto que yo después me moví, busqué unas prácticas con un profesor y las prácticas sí me encantaron, ¿sabes? Que a veces tenemos esta idealización de, uy, voy a ir a otro país. En el caso de México, ¿no? Que somos muy malinchistas y creemos que el extranjero es mejor que México. Pues tranquila, eso también es en Perú. El malinchismo, pues yo tenía esta expectativa, ¿no? España, Europa, ¿no? Voy a aprender muchísimo, el nivel va a ser súper fuerte y lo sentí muy sencillo, ¿sabes? En México, por ejemplo, sí sentí que me tenía que esforzar mucho y estudiar mucho y trabajar mucho y que la información era compleja igual que en Argentina, pero me retaba y como me gustaba, me encantaba. O sea, yo fui la más ñoña y nerd en la carrera, pero el máster lo sentí sencillo. Entonces yo necesitaba más retos, ¿sabes? Sentí que no me retó tanto como me hubiera gustado. Pero bueno, al final del día hay que vivir la experiencia y que para mí haya sido así, luego escuchas a otras personas y difieren, ¿no? Difieren de cómo lo vivieron en Argentina, cómo lo vivieron en España, cómo lo viven en Alemania. Yo creo que el decidir estudiar tu máster fuera, en otro lugar, o por lo menos España, va más allá de que si la exigencia de la universidad es más fuerte. Yo creo que ya es un complemento, ¿no? El estar fuera de tu casa, el estar lejos de tu familia, de tus amigos, ya hace que la experiencia sea fuerte. Y la experiencia está integrada, o sea, a veces lo personal también suma en lo profesional. O sea, a mí también el hecho de que las cosas fueran complejas aquí en España reafirmó que para mí la psicología y la psicoterapia eran una pasión, que era lo que yo realmente quería hacer y fue como un motor de vida impresionante. Y también amplió de hecho, me hizo terminar haciendo lo que hago ahora, que yo creo que no hubiera hecho si no hubiera salido y vivido la experiencia y vivido los retos de España, que fue escribir el libro, hacer el blog, trabajar con migrantes y trabajar con parejas multiculturales. No era mi plan y terminó siendo mi plan cuando yo me vi en las dificultades de vivir en España, dificultades que no sentí en Argentina y en las dificultades de tener una pareja de otro país. Entonces, al final del día, la experiencia luego también suma, ¿no?, a cómo vas a reconstruirte profesionalmente, porque somos un todo y todas estas partes se embonan, ¿no? Entonces, en mi caso, pues sí me llevó como a decir, a ver, ¿qué hay aquí? Y a enfocarme en eso. Y siempre le digo a la gente cuando trabajo tanto esta parte académica o profesional, que utilicen el hecho de ser migrantes como una ventaja, que no lo vean como una limitante, sino lo vean como una ventaja. ¿Qué puedo yo aportar? ¿Qué puedo yo traer que aquí no existe? Y también la gran ventaja que estoy viendo lo que existe acá y entonces también puedo llevar allá. O sea, da mucha riqueza la experiencia de estudiar y de trabajar en el extranjero. Hay muchas personas que me dicen, tengo miedo de irme, extrañar lo que tengo, mi familia y todo. Entonces, ¿qué hace que todavía sigas acá y qué le recomendarías a esas personas que tienen miedo? Creo que he logrado una rutina y una calidad de vida que me gusta y que también cuando soy objetiva digo, yo cuando voy a México es una burbuja la que regreso, es una burbuja de semivacaciones, de volver a este momento en el que todo el mundo se hace los espacios para verme, para estar conmigo, que voy como todos los días fuera. No es la realidad. Y también pensando en la realidad de mi país y con quien soy yo ahora, creo que no volvería en este momento de mi vida. Tal vez en 20, 30 años sí, pero hoy no. Hoy me siento a gusto en España, pero no cuadro con la ciudad. Eso es lo que he encontrado. También ahí, es que esto nos da para mucho, pero podemos estar en una ciudad y no sentirnos totalmente. Y conozco gente que estaba en una ciudad en Alemania y se cambia a otra
y se siente como pez en el agua. Y creo que es mi caso. Creo que si bien ya no siento esta urgencia de salir corriendo de Sevilla todos los días, porque ya estoy a gusto, tengo amigas, mi trabajo me da mucha libertad porque trabajo online, entonces podría hacerlo desde cualquier lugar, pero es cierto que siento que no es este lugar en el que yo puedo expandirme y crecer. Entonces, si bien no tengo esta prisa por salir, no tengo esta urgencia, sé que no voy a estar ahí para siempre y sé que el movimiento va a ser dentro de 1 o 2 años. O sea, como que lo quiero hacer también bien, ¿sabes? O sea, quiero tomarme el espacio de hacer como este scouting, que yo le llamo, no sé si es el nombre, de irme unos meses a una ciudad, por ejemplo Málaga, unos meses a Madrid, y ver cómo me siento, y desde ese ver cómo me siento en mi realidad, no de un fin de semana, de una semana, decir, este es mi lugar, vibra con mi esencia, vibra con mi ritmo, soy una persona de la Ciudad de México, tengo otro ritmo, y creo que Madrid va más con mi ritmo, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, y sobre los miedos, es que el miedo, creo que le oímos mucho a sentir miedo y a emociones en general desagradables, pero creo que las emociones siempre tienen una función y hay que escucharlas. Mi miedo, que se muera la gente que amo, así de sencillo, ¿sabes? Hoy hasta me emociono y está ahí siempre, pero no podemos huir de eso, ¿sabes? Ya lo atravesé, se murieron mis abuelos y aún así decido estar acá, ¿sabes? Miedo de no estar, pero también siento que ahora estoy con mi gente con mucha mayor profundidad e intimidad y conexión, como de forma más auténtica, ¿sabes? Y más sensible, porque como no estoy metida en esta rutina que a veces me hace perder, no me hace, yo creo que nos hace perder como esta presencia de decir, este es el momento, yo no sé si te voy a volver a ver, que eso nos pasa a todos en nuestro país, pero el hecho de estar en el extranjero nos hace aún más conscientes. Entonces, por un lado, sí, me pierdo el día a día, pero he ganado tantas cosas de estar lejos y de tener estos momentitos que no lo cambio, es simplemente una experiencia diferente. Soy súper chillona. No, estoy bien, te entiendo perfectamente y créeme que tengo el mismo miedo y estoy seguro que muchos también. Eh, es súper difícil, ¿no? Y a veces también digo, ya, yo quisiera volver y seguir con mi mamá, porque yo también perdí a mi papá y sé que los padres no son para siempre, ¿no? Pero también digo, mi mamá tiene su vida. Acaba de estar un mes en Canadá y ¿qué habría hecho yo ese mes sola en casa? ¿Me entiendes? Mi hermana, quisiera estar con ella, pero mi hermana ya se mudó con su novio, ya está a punto de dar a luz. Entonces, no la voy a ver todos los días. Entonces, también digo, está bien. Yo creo que se trata de aprovechar más los momentos con ellos ahora que voy, los voy a abrazar, los voy a disfrutar y todo, pero yo también tengo que formar mi vida y tengo que buscar dónde, seguir hallándome, ¿no? Y es un poco lo que dices, ¿no? Es súper importante esto que acabas de decir, lo de mi vida, ¿no? Porque a veces yo creo que algo que vivimos mucho los migrantes, seamos estudiantes o decidamos expandir y nuestro proyecto migratorio, es como esta culpa de habernos ido y dejar a nuestras familias. Pero yo creo que es eso, que al final del día es nuestra familia, pero no podemos vivir la vida ni que ellos esperan o que creemos que deberíamos de vivir a su lado, ¿no? Entonces, yo me he permitido construir esta vida y hoy por hoy te puedo decir que, y lo hablaba hace pocos días con mi mamá, no me siento culpable de estar acá. Y sé que también ella tiene que encontrar su vida como madre de 2 hijos migrantes, porque mi hermano se vino a estudiar también ya, y reconstruirse, ¿no? Es cierto que sí, pues les empujamos sin que ellos lo esperen muchas veces a que se vean ahora sin nosotros, pero mi terapeuta dice una frase que me encanta y que se me quedó grabada y lo utilizo mucho y es, siempre hay como una pequeña culpa a pagar, un precio a pagar. ¿Qué quieres pagar? ¿La culpa contigo mismo por vivir la vida que los demás quieren y esperan? ¿O la culpa con los demás por vivir la vida que tú quieres? Y yo, cada vez que me lo pregunto, sigo eligiendo las pequeñas microculpas con los demás a costa de vivir la vida que quiero. Y hoy me hace mucho sentido estar aquí, tanto personalmente como profesionalmente, como existencialmente. Hoy resueno estando aquí y extraño México todos los días. Es como, pero ya aprendí a extrañar sin que duela, ya aprendí a extrañar sin que me pese, ya aprendí a extrañar sin sentir que eso significa que tengo que regresar. Tú puedes extrañar y eso no necesariamente significa que tú tengas que volver,
¿no? Porque a veces ya estoy allá y digo, extraño acá, ¿sabes? Ya quiero mi casa, o sea, ya siento que esto es mi casa. Entonces, esto lleva tiempo, creo que no hay teoría, creo que hay que vivirlo. Claro que hay que trabajar y tener herramientas personales y pedir ayuda profesional cuando es necesario. Pero en definitiva es un proceso muy personal que me dicen mucho, Irene, ¿cuánto tiempo me va a llevar? No lo sé, a mí me llevó 2 años, hay gente que le lleva 2 meses, hay gente que le lleva, ¿no? Y esto puede cambiar. Hoy me hace clic y mañana digo, me voy a México, ¿sabes? Y creo que ahí entra, perdón que ya estoy yo jalando otros temas, pero hay una pregunta que nos hacen mucho a los migrantes ¿y es para siempre? ¿Te vas a quedar para siempre? ¿Cuándo vuelves? Y siempre digo que digamos, no sé, que nos sintamos cómodos con él, no sé. Hoy sí, hoy se siente bien, mañana no sé, porque también el imponer una respuesta de sí es para siempre y luego querer regresar se vive como un fracaso. O imponernos que tiene que ser el siguiente año y querer quedarnos más se siente como un no estoy siguiendo el plan. Entonces, responder, no lo sé, hoy siento que quiero seguir acá, o estas cosas, como yo te dije, creo que es un proyecto de 1 o 2 años que sigo en Sevilla, se sienten más ligeras y más 4, livianas. 5. Y nosotros vamos evolucionando. Y aprovecho que dices eso para decir públicamente que si decides migrar o has migrado y quieres volver a tu país, es totalmente válido. No es un fracaso para nada si alguien te dice por qué vuelves, por muchos motivos. Y a las personas no les o sea, no tiene por qué interesarles el por qué. O sea, nadie sabe lo que uno pasa al migrar. Se idealiza demasiado y creen que todo es perfecto, cuando no. Hay días grises y hay días en los que no puedes y que necesitas volver. Entonces tienes que pues ahí ver, ¿no? Cómo equilibras todo. Bueno, para finalizar este episodio de tu experiencia, que me ha encantado escucharte, de ahí vamos a seguir conversando juntas. Si pudieras resumir tu experiencia como migrante en una sola palabra o en una frasecita, ¿qué dirías? Expansión. Expansión. Sí, o sea, me ha expandido el corazón porque tengo gente en muchos lugares que amo, ¿no? De todos lados. En México, en Argentina, en otros países de Europa, en España. Expansión mental de cómo veía la vida, ¿no? En esta cajita chiquitita y hoy la veo mucho más amplia. Expansión profesional porque no me hubiera imaginado estar haciendo esto que me encanta y que me apasiona. Expansión también como persona, ¿no? Me ha retado mucho, he tomado decisiones muy importantes que tal vez si me hubiera quedado en México ni las hubiera pensado. Yo decidí no ser mamá hace 1 año y medio, eso hizo que terminara mi relación, ¿no? Y me he enfrentado como a tomar decisiones, porque también creo que cuando estás lejos, como tienes que estar revisando tu decisión, también vas revisando las decisiones de vida. Entonces a mí me ha expandido muchísimo y me ha dado también mucha conciencia. La otra palabra que diría es conciencia, como ir mucho hacia mí a revisar cómo estoy hoy, Irene, con esta decisión, cómo está Irene hoy en España, cómo está Irene en México cuando regresa. Así que expansión y conciencia. Me encanta. Ha sido hermoso escucharte esta primera parte. Yo soy llorona cuando hablo de mí. No, me encanta, perfecto. Yo me aguanto, ya luego voy a llorar cuando apague la cámara. Gracias y Muchas gracias. En el siguiente episodio que los invito a seguir escuchando a Irene, vamos a hablar sobre el duelo migratorio ya como tal. Ahora sí, sacamos el lado yo profesional, psicoterapéutico, profesional y vamos a dar consejos para Justo. que vengas y hagas una migración mucho más en paz, más tranquilo. Armoniosa, Sí. ¿no? Armoniosa y consciente. Muchas gracias, Irene. Gracias, qué linda.